en la palabra del Señor. Amén. Y para ello quiero que vaya conmigo al libro de Gálatas, su capítulo 6 y su versículo 17. Gloria a Dios, aleluya. Gálatas 6, 17. Cuando usted ya lo tenga, hermano, puede confirmar con un amén fuerte. Amén. Aleluya. Si usted no trae una Biblia, puede escuchar la palabra del Señor. Amén. ¿Ya lo tienen, hermanos? Gloria a Dios, aleluya. Leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la letra dice así: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Amén. Vamos a adorar el nombre del Señor. Amado Dios y Padre, en esta hora, gracias le da mi alma, Padre. Gracias le doy, Hijo. Gracias le doy, Espíritu Santo, por este privilegio tan grande que usted me da, Señor, de poder compartir el consejo de su palabra con su pueblo. Señor, en esta hora yo me despojo de mi propio conocimiento. Que sea usted, Señor, usando mi vida como usted quiera. Que nos hable, que nos enseñe, Señor, en esta noche. Que esa palabra pueda redarguir, Padre, en cada corazón. Pueda, Padre, dar buenos frutos cada día, Señor. Háblenos en esta noche. Enséñenos de una manera especial, como solamente usted sabe hacerlo. Que esta palabra, Señor, sea para corregirnos, para animarnos, Señor, para exhortarnos, para direccionarnos y no para contender. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. En esta noche, hermanos, vamos a meditar un momento en la palabra del Señor bajo el tema las marcas de Cristo en el creyente. Amén. Aleluya. El apóstol Pablo se gloriaba, hermano y hermana, porque él, antes de llegar a los pies de Cristo, era un perseguidor del pueblo de Cristo. Amén. ¿Y cuántos de nosotros, antes de aceptar al Señor Jesucristo en nuestro corazón, nos peleábamos con los cristianos? Los sacábamos de nuestra casa, amén. Los maltratábamos, los menospreciábamos, amén. De igual manera era Pablo. Pablo, antes de ser llamado Pablo, amén, era Saulo de Tarso y era un perseguidor de los creyentes. Él mataba, condenaba y hacía lo que quería con los hijos de Dios, amén. Pero hermanos, ¿quién puede oponerse al poder de Dios? Nadie. El más duro, el de un corazón amargado, por decirlo así. El que cree que es más fuerte que el poder de Dios, hermanos, llega a ser quebrantado por el poder del Espíritu Santo. Pero no en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios, amén. Y lo mismo ocurrió con Pablo. Después de ser perseguidor de los creyentes, de atacarlos, de menospreciarlos, el Señor quebrantó la vida de Pablo. Pero para poder llegar a ser Pablo, ese varón a quien Dios usó para llevar la palabra a muchos lugares, para levantar iglesias, para guiar, para instruir, fue un hombre que sufrió a causa de su rebeldía, amén. Por eso el apóstol Pablo en esta noche dice: de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque Pablo ya había pasado por mucho, amén. Ya había matado, ya había atacado al pueblo de Dios y ya había hecho de lo peor. A Pablo ya nada le dañaba. ¿Por qué, hermano y hermana?
porque ya estaba en Cristo Jesús. Era nueva criatura, un nuevo hombre. Amén. Y por eso Pablo dice, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. ¿Y cuántos llevamos en nuestro cuerpo las marcas del Señor Jesucristo? Amén. El día de hoy, hermano y hermana, el Señor quiere enseñarnos cómo debe ser un cristiano convertido en espíritu y en verdad. No de labios solamente, porque cristianos hay muchos, pero pocos cerca del corazón de Dios. Amén. Y por eso dice la palabra que muchos de labio me honran, porque su corazón está lejos. Hoy el Señor le hace esa pregunta: ¿dónde está su corazón? ¿Está fundado en la roca que es Cristo? ¿O todavía sigue siendo un Saulo de Tarso, un perseguidor de Cristo? Amén. En este texto, hermanos, Pablo nos enseña que en aquel tiempo había una guerra entre los cristianos. Amén. Porque no querían que el evangelio se predicara. No querían que las obras de nuestro Señor Jesucristo fueran anunciadas. Amén. Y todo aquel que hablaba de los milagros y de lo que nuestro Señor Jesús hacía, era matado, era exterminado. Amén. Pero cuando Pablo fue llamado al arrepentimiento, así como atacaba a los cristianos, así empezó a servirle al Señor. Con ese coraje, con esa fuerza, con esa entrega. Amén. Y dice la palabra del Señor, hermano, que después de ser un hombre malo, rebelde, Pablo empezó a tener las virtudes de Cristo. Amén. Empezó a confiar más en Dios. Empezó a acercarse más a Él, a crecer en su vida espiritual y adquirir las características de un hijo de Dios, de un creyente que quería ser salvo. ¿Y cuántos de aquí quieren ser salvos, hermano y hermana? Amén. La primera marca de un cristiano, hermanos, es el amor. Amén. Los verdaderos discípulos del Señor reflejan el amor en su rostro. Amén. Porque dice que el amor de Dios hermosea la vida del cristiano. Amén. Y por eso Jesús le decía a sus discípulos, hermanos, que llevaran la marca del amor. Amén. Y en el libro de Juan 13:35, si usted gusta lo busca, hermanos. Juan 13:35. El mismo Jesús le decía a sus discípulos. Amén. Si usted lo encuentra, pues lo lee conmigo. Juan 13:35. Amén. Dice la palabra del Señor: y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Amén. Esa es la marca que nos identifica a nosotros con los cristianos. Amén. La marca. Y en eso nos conocerán, decía Jesús. Amén. Aleluya. Que estén peleando los unos con los otros todos los días. Amén. ¿Esa es la marca de un cristiano? No, hermanos. Jesús le decía: y en esto conocerán todos, mire hermano, que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Esa es una marca que nos debe identificar a nosotros como discípulos de Jesucristo. Amén. Como hijos de ese Dios vivo, hermanos, que no escatimó la vida de su Hijo por usted y por mí. Amén. En Colosenses 3:14 también Pablo nos vuelve a decir: y sobre todas estas cosas, vestidos ¿de qué, hermanos? De amor, que es el vínculo perfecto. Mire, hermanos, de nada sirve que usted y yo seamos generosos.
De nada sirve que usted y yo perseveremos todos los días, pero si en nosotros no hay amor, de nada sirve. Y por eso Pablo le decía al pueblo: vestidos de amor, sobre todas las cosas, vístanse de amor, porque es el vínculo perfecto. Amén. El amor es el vínculo, hermano, que nos une a usted y a mí, a Cristo Jesús. Amén. Porque solamente si usted y yo tenemos amor, vamos a poder amar a Dios. Vamos a poder amar al prójimo. Vamos a poder amar a nuestros enemigos. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque el amor sobrepasa todo. Amén. Es el vínculo perfecto. Y por eso Pablo exhortaba y decía: sobre todo lo que hagan, vístanse de amor. Amén. ¿Y cuántos practicamos este vínculo perfecto? ¿Cuántos tenemos amor en nuestro corazón, hermano y hermana? Amén. El amor, hermanos, hace que usted y en mí haya humildad. Que nosotros estemos cerca de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque cuando hay amor, hermanos, se refleja. Hay alegría, hay gozo en nuestro corazón. Pero cuando usted y yo estamos enojados, vivimos peleando, nos quejamos por todo, el amor de Dios no está en nosotros. Cuando usted y yo hacemos gestos por todo, porque nada nos gusta, porque nada nos parece y con nada estamos de acuerdo, usted y yo todavía no llevamos la marca de Cristo. Porque cuando el Señor entra en nuestro corazón, hermanos, redarguye en nosotros, quebranta, transforma y libera. Amén. Y usted y yo no necesitamos decir que somos hijos del Dios vivo, porque nuestras actitudes lo reflejan. Amén. Y por eso dice la palabra del Señor en Romanos 8:39. También Pablo nos afirma, hermano y hermana, y nos dice que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Mire, hermanos, ni la enfermedad, ni la escasez, ni el problema, nada. Pablo dice en Romanos 8:39, que nada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren, hermanos, nada puede separarnos del amor de Cristo cuando usted y yo ya llevamos esa marca, cuando ya hemos sido sellados por ese amor incomparable. Porque fácil es decir, hermanos, le amo en el amor del Señor. Pero si solo lo hacemos porque nos vean o porque nos escuchen, de nada sirve. Amén. Y por eso vemos muchos cristianos gruñones, hermanos. ¿Por qué? Porque no hemos quebrantado nuestro corazón. No hemos permitido que el Señor realmente nos llene de ese amor que solamente Él puede dar. Para los que ya tienen esposo o esposa, ese amor no se compara con el amor de Dios. El amor que usted le tiene a su hijo no se compara con el amor de Dios, hermano y hermana. Porque el amor de Dios es tan grande, tan sublime y tan alto, que aunque usted y yo le fallemos constantemente, su amor permanece para siempre. Aunque usted y yo nos vayamos, el amor de Dios sigue siendo el mismo para usted y para mí. Amén. Y por eso dice la palabra del Señor, hermanos, que esa marca es la que va a identificar al cristiano. A un cristiano verdadero, que pueda amar a su prójimo, que pueda amar a su enemigo, que pueda revestirse con ese amor, hermano y hermana, que es el vínculo perfecto. Amén.
Y por eso el apóstol Pablo dice que nada nos separe del amor de Cristo. Que se vayan todos, hermanos, pero que no nos falte el amor de Él. Amén. Y usted y yo tenemos que llevar esa marca en nosotros, hermano y hermana, porque es lo que nos va a definir como hijos del Dios vivo. Amén. La segunda marca de un cristiano, hermanos, es la prueba. Mire, hermanos, qué difícil es estar en proceso, ¿va, hermano Pastor Saúl? Los pastores no es fácil llevar, hermanos, ese ministerio que Dios les ha dado. Para usted y para mí, como pueblo de Dios, no es fácil. Amén. Pero dice la palabra del Señor, hermanos, que la segunda marca de Cristo que Pablo llevaba era la marca de la prueba, de la persecución. ¿Por qué? ¿Por qué usted y yo somos perseguidos, hermano y hermana? Por anunciar el Evangelio. Amén. Por anunciar el amor de Dios. Amén. Muchas veces usted y yo hemos sido menospreciados. Amén. Hemos sido criticados y señalados. Y esa es la marca de todo cristiano que pelea por el Evangelio de Cristo. La prueba que debe pasar para poder avanzar en su vida cristiana. Amén. Hermanos, todos los que hemos sido llamados a los pies de Cristo somos probados. Amén. Somos procesados para ver si aguantamos en el camino. Y a través de la prueba, hermano y hermana, el Señor nos acerca a Él, hace crecer nuestra fe y nos llena más de su gracia y de su amor. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando usted y yo somos pasados por fuego? Muchos ya no queremos. Mejor retrocedemos o nos quedamos porque qué duro es llevar la cruz de Cristo. Amén. Hermanos, ser llamados a los pies de Cristo es un privilegio, pero también es una lucha diaria. Amén. Es una lucha diaria, hermanos, y es un reto de todos los días el tener que decirle al Señor gracias por todo lo que estoy pasando. Gracias porque aunque mi corazón desfallece, su espíritu nos alienta. Amén. Y por eso dice la palabra del Señor que Él permite la prueba en nuestra vida, hermano y hermana, para que suframos por su causa. Amén. Y en 2 de Timoteo 3:12, hermanos, el Señor nos dice que todos los seres humanos llamados por Dios son puestos a prueba a fin de ser aprobados. Mire, hermanos, cuando usted y yo estamos pasando por pruebas, hermanos, no es porque Dios no nos quiera o porque Él quiera castigarnos, no, sino Él quiere probar cómo está nuestra fe. Donde usted y yo estamos cimentados, hermanos. Si realmente le hemos creído o aún dudamos del poder que Él tiene. Amén. Todos los que estamos, hermanos, en los caminos del Señor, somos probados y sufrimos a causa de Él. Amén. A causa de Cristo. Jesús sufrió por usted y por mí. Y ahora nos toca a usted y a mí sufrir por este evangelio. Amén. Quizás con enfermedades que llegan a nuestra vida, con problemas, hermanos. De esa manera llega la prueba. Amén. Pero la palabra del Señor, hermanos, nos dice que a pesar de todo lo que venga a nuestra vida, el apóstol Pablo decía, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Mire, no solo cuando estamos bendecidos, cuando estamos bien, en todo tiempo usted y yo tenemos que estar gozosos. Y por eso dice esta alabanza, en la lucha y en la prueba, la iglesia sigue caminando.
Pero ¿qué pasa cuando la iglesia se detiene? Aún no tiene la marca de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque debemos aprender a servirle al Señor en la lucha y en la tranquilidad. Amén. Debemos aprender, hermanos, que en medio de la debilidad el Espíritu de Dios renueva nuestras fuerzas. En medio de la enfermedad el Señor nos enseña a valorar lo que Él ha hecho por nosotros. En medio de la escasez el Señor nos enseña a ser agradecidos. Amén. Porque todo lo que el Señor permite en su vida y en mi vida, hermano y hermana, es con un propósito. Amén. El Señor permite que ustedes enfrentemos muchas necesidades, que seamos perseguidos y angustiados. Porque mire que dice la palabra del Señor: cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué, hermano? Porque cuando usted está pasando dificultades, es cuando más se acerca a Dios. Es cuando más llora. A veces no hay palabras, y por eso esa alabanza que dice: hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento, porque hay veces, hermanos, que es más nuestro lloro que la palabra que sale de nuestra boca. Y ahí el Señor nos está haciendo fuertes. Y ahí el Señor nos dice: resiste, soporta, porque lo que viene es grande. Y solo los fuertes, hermanos, solo los que aprenden a vivir en medio de esa prueba logran ver el propósito de Dios en sus vidas. Hermanos, cuando la prueba llega, no lo vea como un castigo. No le diga al Señor: ¿y por qué si te estoy sirviendo? Solo digámosle al Señor: gracias, porque tú sabes por qué estoy pasando esto. Cuesta, hermano y hermana. Para los que están llegando a los pies de Cristo van a venir dificultades. Sus mismos amigos van a hacer su lucha. Pero el Señor nos quiere fuertes. El Señor nos quiere valientes. Que usted y yo, hermano y hermana, podamos estar convencidos que al Dios que le estamos sirviendo no nos va a fallar. Al Dios que le servimos no nos va a poner en vergüenza. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Romanos 8:18. Amén. Pablo expresa, hermanos, con convicción que en medio de la prueba él sabía quién era su ayuda. Amén. Romanos 8:18, ya lo tiene, hermanos. Mire que dice la palabra del Señor: pues tengo por cierto que las aflicciones de tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mire, Pablo sabía a quién le estaba sirviendo. Pablo sabía, hermanos, que en medio de las aflicciones que él vivía cada día, no se comparaban con la gloria de Dios. No se comparaban con el favor de Dios en nuestra vida, hermanos. Porque, hermanos, después de que usted y yo atravesamos la prueba, el Señor cumple su promesa con nosotros. Y mucho más de lo que usted y yo merecemos. Amén. Y por eso la palabra del Señor nos dice: animaos unos a otros. Fortaleceos en el Señor. Cuando usted sienta que ya no puede más, hermano y hermana, solo dígale al Señor: ayúdame. Porque el Señor, hermanos, atiende a ese corazón humilde. A ese corazón que reconoce que el único que puede hacer posible lo imposible es Jehová de los ejércitos. El amor y la prueba, hermanos, identifican al creyente.
Cuando usted no se queja por lo que está atravesando, sino solamente dobla su rodilla y le dice al Señor: toma tú el control porque yo no puedo. Pero cuando usted y yo en medio de la prueba nos estamos quejando y quejando y quejando, es probable que esa prueba se alargue más, porque no estamos haciendo lo que el Señor nos ha enseñado. Amén. Y Pablo dice: hermanos, pues tengo por cierto, mire, la seguridad, la convicción de Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, porque él ya sabía que después de esa persecución el Señor manifestaba su gloria y su poder. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Romanos 8:17, ahí mismo donde usted está, dice: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mire, hermanos, si usted y yo estamos padeciendo a causa de Cristo, vamos a recibir, hermanos, la recompensa. Pero si estamos padeciendo por causa de nuestra desobediencia, más nos van a jalar las orejas. Amén. Hasta que usted y yo reconozcamos por qué estamos padeciendo. Si es por causa de Él, gloria a Dios, hermanos, porque vamos a resistir. Pero si es porque hemos endurecido nuestro corazón, porque hemos dejado de cumplir lo que un día le prometimos a Dios, entonces antes de que sea más duro el jalón de oreja, acerquémonos a Dios y reconozcamos que hemos fallado, pero que sin Él usted y yo no podemos vivir. Amén. Hermanos, la prueba, cuando es a causa de Cristo, Él nos da la victoria. Pero cuando es a causa de nuestra rebeldía, tenemos que reconocer para que el Señor nos alcance con su misericordia. Amén. Y por eso la palabra del Señor en esta noche nos enseña, hermanos, para que usted y yo podamos diferenciar cuando estamos pasando por pruebas. Amén. Para que usted y yo no le digamos a Dios: ¿por qué otra vez? Si es por Él, alégrese, hermano. Pero si es por nuestra propia causa, preocupémonos. Amén. Aleluya. La tercera marca de un cristiano, hermanos, la mansedumbre. Amén. La mansedumbre, un fruto del Espíritu Santo que todo cristiano debe tener, pero nos cuesta, hermanos. Amén. Aquel mismo Pablo que anunciaba el Evangelio de Dios era ese mismo hombre que encarcelaba y que perseguía y que aprobaba la muerte de los creyentes. Amén. Pero cuando Pablo fue alcanzado por el favor de Dios, hermanos, aprendió de Jesús. Aprendió a ser manso. Aprendió, hermano y hermana, a imitar a Jesús. Después de ser un hombre con un carácter necio, con un corazón insensible, a mí me da hasta nostalgia cuando matan un pollo y no se muere el pobre pollito. Y a algunos le jalan el pescuezo, ¿verdad? Y ya muere. Ya no sienten lástima por ese pollito porque tan rico es en el caldo, ¿verdad? Pablo era así, un hombre desabrido, amargado. Ya no, matar a alguien para él era como matar cualquier animalito. Pero cuando Dios lo alcanzó, hermanos, Pablo empezó a imitar a Jesús. Aprendió a ser humilde, aprendió a ser manso,
aprendió a amar a sus enemigos, aprendió que en medio de la prueba él tenía que seguir confiando. Y dice la palabra del Señor, hermanos, en Mateo 11:29, ahí Jesús exhortaba. Y Jesús les decía a sus discípulos: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire, hermano, él no decía ahí: aprended de mí, que soy orgulloso, que solo yo puedo, que solo yo tengo la razón. No. Él exhortaba al pueblo y a sus discípulos constantemente y les decía: llevad mi yugo. Debemos llevar la carga, hermanos. Debemos llevar esa cruz. Pero mire, también decía: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. A veces solo somos humildes cuando nos conviene. Y a veces solo somos mansos cuando hemos fallado, ¿verdad? Y ya no hayamos ahí qué hacer. Y no, Dios no quiere eso. El Señor nos dice en esta noche, hermanos: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, cuando en usted y en mí hay humildad, hay amor, hay gozo, hay alegría, en nuestro corazón hay paz. Y lo reflejamos, hermanos. Amén. Pero cuando no hay humildad, cuando no hay mansedumbre, aunque tengamos todo, no somos felices. Porque hay amargura. Y la amargura corrompe el alma. El odio, hermanos, amarga nuestra vida. El amor de Dios no puede reflejarse si en mí hay odio, si en mí hay enojo, si en mí hay ira. No puede estar esa marca en mí. Y por eso el Señor nos dice en esta noche, hermanos, que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón, para que nuestra alma pueda tener descanso. ¿Qué pasa, hermanos, con aquellos que tienen muchas posesiones? No duermen, no descansan porque andan preocupados que les van a robar, que los van a matar, que hay que crear otra empresa, porque están afanados por amor al dinero. Y la raíz de todos los males, ¿cuál es? El amor al dinero. Pero usted y yo, que tenemos poco, hermano y hermana, que tenemos el amor de Dios, que estamos convencidos quién es el que provee toda nuestra vida, aunque sea un chirmolito con queso y las tortillas recién salidas, tenemos gozo, tenemos alegría, hay paz en nuestro corazón, amén. Pero de nada sirve un buen banquete si no lo disfrutamos, amén. Y así es, hermanos, el servicio a Dios. De nada sirve que el Espíritu de Dios esté moviéndose en este lugar si en usted y en mí no hay gozo. Así como entramos, así salimos. Y a veces hasta criticando: ay, el culto ya estuvo aburrido, ya sueño me dio. Pero no es que el servicio esté aburrido, es que usted y yo no estamos dispuestos. Amén. Y qué triste, hermanos, cuando usted y yo estamos en este lugar y en el lugar de salir llenos, salimos peor. Porque salimos enojados, salimos criticando y a veces hasta peleando. Apúrate si no te quedas. Amén. Suele pasarnos, hermanos. Pero el Señor hoy dice que aprendamos de Él, que seamos humildes, que seamos mansos, pero de corazón. Mire, hasta lo remarca. Amén.
Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Usted quiere hallar paz para su alma? Aprenda de Jesús. No de hermana Olgi, porque yo soy imperfecta, le fallo a Dios. Aprendamos de Él para poder encontrar ese descanso en nuestra alma. Hermano, si usted todavía vive angustiado, vive con odio en su corazón, hoy el Señor quiere que despoje de eso. Si hay amargura en usted, hoy suéltelo. Si le cuesta callar, dígale al Señor que transforme su vida. Si nos cuesta ser humildes, digámosle al Señor que lo haga Él, porque nosotros solos no podemos. Amén. Y por eso el apóstol Pablo, hermanos, decía que él quería seguir a Jesús, imitar a Jesús. Y en Colosenses 3:12, Pablo nos aconseja. Pablo nos dice, hermano y hermana, mire qué dice Colosenses 3:12. Pablo le decía al pueblo del Señor: vestidos pues como escogidos de Dios. Mire, ¿cuántos son escogidos de Dios, hermano y hermana? Amén. Usted y yo no llegamos por querer, llegamos porque Dios nos ha escogido con un propósito. Dice la palabra del Señor: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Cómo cuesta tener paciencia ahora, hermanos? Yo trabajo con niños, con jóvenes, con adultos, y hermanos, cuesta. No es lo mismo estar en el campo y hablar con las plantas que no contestan, que estar con personas. Lo más difícil es lidiar con personas. ¿Por qué? Porque cada una piensa diferente, cada una tiene un criterio diferente, un carácter diferente. Y hasta en los niños lo vemos, hermanos. Hay niños que son acomedidos, niños que hay que rogarlos, niños que son callados y otros que son contestones. Y así somos nosotros también. Amén. Nos cuesta practicar la paciencia. Algunos explotamos rápido, otros un poquito, otros aguantamos, pero cuando llegamos al nivel nos desconocemos. Amén. Ay, la hermana Olga tiene paciencia. No, hermanos, todos tenemos un límite, todos. Pero debemos pedir al Señor que nos ayude a trabajar en ello. En todo lo que a usted y a mí nos cuesta y es una lucha con nosotros mismos, pidámosle a Dios que nos ayude. Amén. ¿Por qué? Porque dice Pablo que como escogidos de Dios debemos ser santos, amados, de entrañable misericordia. Y a veces ni con nosotros mismos tenemos misericordia, hermanos. No tenemos piedad. Si el pobre hermano está apachurrado, nosotros más lo apachurramos, ¿verdad? Como que fuera un balón de fútbol. Le pegamos más fuerte para que se vaya más rápido. No sabemos ser misericordiosos. Amén. No somos benignos, hermanos. No nos ponemos en el lugar de la otra persona. Nos cuesta ser empáticos. Y si no hay amor, si no sabemos hacer misericordia, no hay humildad en nuestro corazón. No hay mansedumbre. Amén. Cuando Jesús no le agradaban las actitudes de sus discípulos, Él no se ponía a discutir ni a pelear. Se apartaba y oraba. Y los dejaba ahí que resolvieran. Pero nosotros más nos acercamos al círculo, ¿verdad? Para ver qué más le podemos añadir. Pero el Señor hoy nos está enseñando, hermanos. Amén.
Llevar las marcas de Cristo no es fácil, hermano. Cuesta. Pero por eso dice la palabra del Señor que el reino de los cielos es solo para los valientes. Solo para los que se esfuercen cada día por querer vivir bajo la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántos Saulos de Tarso habemos aquí todavía? ¿Cuántos perseguidores de Cristo? Amén. Porque a veces, hermanos, entre el mismo pueblo nos atacamos. Y somos hermanos en Cristo. Amén. Pero no, hermanos. El Señor en esta noche nos dice que debemos, hermanos, ser misericordiosos, ser humildes, ser mansos, tener paciencia. Cuando usted no comparta alguna opinión, no diga nada. Porque dice la palabra del Señor que el insensato habla, bla, 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 pero el prudente calla. Amén. ¿Cómo somos usted y yo? ¿Insensatos o prudentes? No me diga, usted evalúese. Amén. ¿Cómo estamos nosotros viviendo, hermanos? ¿Como sabios o como necios? Amén. Y por eso la palabra del Señor en esta hora nos dice, hermanos, que la tercera marca del cristiano es la mansedumbre, la paciencia. Poder ser cambio donde quiera que usted y yo estemos. Amén. Y cuando hablo de cambios, no hablo solo de externo, hermano, de nuestra ropa, no. Hablo, de hermanos, de todo lo que sale de nuestra boca. De cómo usted y yo nos comportamos, hermanos, fuera de este lugar. Amén. Porque usted y yo estamos a la vista de todos. Amén. Y entonces tenemos que mostrar si realmente llevamos las marcas de Cristo. Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Números 12:3. Mire qué dice la palabra. Ahí nos vuelve a hablar, hermanos, de varones que fueron mansos, que fueron humildes. Números 12:3 dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Quién fue Moisés, hermano y hermana? Amén. Un varón escogido por Dios, que practicaba la mansedumbre. Amén. Era un hombre esforzado, valiente, hermanos. Pero si nosotros leemos la historia de Moisés, hermanos, ¿quién era Moisés? Era un hombre, hermanos, con un temperamento fuerte. ¿Sí? Antes de llegar a ser manso, ya me imagino yo a ese Moisés como león rugiente. Peor si la comida no estaba lista. Capaz que se la tiraba a su esposa, ¿verdad? Si era casado, no sé. Amén. Moisés antes, hermanos, de ser un varón manso y humilde, era bastante temperamental. Y a algunos nos pasa. Un fosforito y ¡fum! Hacemos un incendio, ¿verdad, hermanos? Una cosita pequeñita y lo volvemos un problema enorme. Así era Moisés. Pero ¿quién lo cambió? Solo Cristo Jesús. Porque solamente Cristo Jesús, hermanos, puede cambiar y transformar nuestra vida. Pero solamente si usted y yo lo permitimos. Si no, no puede pasar nada. Si usted y yo no le damos el permiso a Dios que trabaje en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestro temperamento, vamos a seguir así. Con nuestras malas virtudes, con nuestras malas características y con esas marcas del mundo. Amén. Pero el Señor quiere que usted y yo llevemos la marca de Él. Amén. Que seamos mansos. Que, hermanos, cuando a usted y a mí nos vean, usted y yo no digamos, yo soy cristiano de Fuente de Milagros. No. Por sus frutos los conoceréis. Amén. Si usted es humilde, lo va a demostrar a donde quiera que vaya.
Si usted es manso, lo va a demostrar aquí y allá afuera. Amén. Y por eso el Señor nos dice, hermanos, que es importante llevar la marca de la mansedumbre en nosotros. Amén. Ya llevamos 3 marcas. De esas 3, ¿cuáles tenemos? ¿Cuál fue la primera que le hablé? ¿Cuál fue, hermanos? El amor. La segunda, la prueba. Y la tercera, la mansedumbre. Usted allá en casa hace su listado y dice usted, esto sí, esto no, esto sí, y empiece a trabajar por ello. Amén. La cuarta marca, hermanos, la humildad. Amén. ¿Cuántos son humildes? Y todos decimos amén, ¿verdad, hermanos? Amén, dice hermana Yola. Amén. Amén. Pero ser humildes cuesta, hermanos. Ser humilde no es que usted y yo andemos ahí todos remendaditos. No, hermanos, eso no es ser humilde. Muchas veces es ser dejado, descuidado. Porque aunque no tengamos bienes materiales, usted y yo somos hijos de Cristo. Y aunque sea la misma mudada, pero limpita, ¿verdad? ¿Sí? Amén. A veces confundimos la humildad con la pereza o el descuido, hermanos. Y no. Somos humildes. La humildad no es reflejo de pobreza, hermanos. Amén. Pablo decía, hermanos, que aprendió a ser humilde con el Maestro. ¿Y quién fue el Maestro? Jesucristo. Amén. Aleluya. Porque decía Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Mire, Pablo no era un varón vanaglorioso, no. Él se hacía el más pequeñito y era el que más Dios usaba. Amén. Que no soy digno de ser llamado apóstol. Mire. Y algunos hermanos solo que aunque le digan siervo, ay, se siente grandote, ¿verdad? Ay, me dijeron siervo. Pero si siervos somos todos, porque somos servidores de Cristo. Amén, aleluya. Cuando usted le digan siervo, diga amén, porque es servidor de Cristo. Amén. Y a veces confundimos esa palabra solo con los pastores, y no, hermanos. Siervos somos todos. Amén, aleluya. Y Pablo se hacía el más pequeño. Él no se creía digno de ser llamado apóstol. Y nosotros aquí, nosotros mismos nos etiquetamos, ¿verdad? El evangelista, el profeta. Y tal vez ni siquiera Dios lo ha ungido. Y usted ya se ungió por su propia. Amén. Entonces tenemos que saber distinguir si realmente Dios nos ha llamado o nosotros mismos nos hemos puesto esos títulos, hermanos. Porque dice la palabra del Señor que cuando usted ha sido llamado y escogido, no necesita que lo estén anunciando. Porque Dios va a cumplir su propósito en usted. Dice la palabra del Señor, hermanos, que Pablo, siendo apóstol aún mismo, él no se creía digno de ser llamado apóstol. Amén. ¿Por qué, hermano y hermana? Porque Pablo reconocía que había sido un perseguidor de la iglesia de Cristo. Y por eso él no se creía digno de ser llamado apóstol. Amén. Pero mire qué dice Efesios 4, 1 y 2. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos. Yo pues, presto en el Señor, os ruego que andéis como es digno, mire, digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos, mire, y eso es lo que más nos cuesta, amén, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Mire, hermanos, mire cómo nos enseña Pablo, amén. Pablo le gustaba aconsejar al pueblo del Señor. Yo pues, preso en el Señor, mire, él sabía dónde estaba fundamentado. Os ruego que andéis como es digno de la vocación. Hermanos, usted y yo no hemos sido llamados para hacer lo mismo.
A cada uno el Señor le ha entregado un talento. Amén. Cada uno trae su propio talento, su propia vocación. Yo tal vez hablo mucho y otros no hablan mucho, pero tienen un talento. Amén. Pero no lo hemos descubierto. No hemos definido para qué el Señor nos ha llamado. Hermano Valde tiene el talento en la música, en el canto. Esa es la vocación que Dios le ha dado. Hermano Valde también predicaba la palabra del Señor. Amén. ¿Y cuántos de aquí el Señor les ha puesto el deseo en su corazón de hablar de la palabra y tienen miedo de cantar y no lo hacen? Amén. Pero el Señor a todos nos ha llamado con un propósito. A todos el Señor nos ha entregado un talento, hermano y hermana. Pero mire qué dice la palabra del Señor: para que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pero no dice ahí con orgullo, con vanagloria. Dice con toda humildad. Amén. Con mansedumbre, soportándonos, hermanos. Amén. ¿Por qué, hermano y hermana? Porque a veces cuesta lidiar con nosotros mismos, que es muy enojado, que es muy serio, que solo risa, que nada toma en serio. Cuesta, hermanos. Pero el mismo Pablo nos exhortaba y nos decía: sopórtense los unos a los otros con paciencia. Mire, hermano, cuando su esposo está enojado, déjelo ahí que se le pase. Aguante, soporte. Cuando su esposa no le dé luego la comida, aguante, hermano, sea paciente. Si no se alista rápido, tranquilo, soporte, con amor. Dice, mire, hermano, porque si se enoja, pierde, ¿verdad? El que se enoja pierde, y es cierto, hermanos. Porque usted se enoja, yo sigo feliz. ¿Y quién se está haciendo daño ahí en su vesícula? Usted, ¿verdad? Yo no. Gracias a Dios no soy muy enojada yo. Amén. Aleluya. Pero nos cuesta, hermanos, trabajar con el carácter de cada uno, hermanos. Y por eso el Señor dice que seamos humildes. Amén. Vamos a ir terminando en Santiago 4:6, hermanos. Ahí también la palabra del Señor nos enseña y nos dice, Santiago 4:6, nos dice la palabra del Señor que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.